Nuestra siguiente exponente es Carla Pino. Ella es arquitecta del paisaje y magíster en urbanismo, especializada en el desarrollo de proyectos urbano-ambientales con enfoque interdisciplinario, con trayectoria en investigación, planificación y gestión territorial, combinando rigor técnico-científico con perspectivas de sostenibilidad, género y participación comunitaria. Tiene experiencia en diseño de políticas públicas, conservación de ecosistemas y docencia orientada a la construcción de territorios resilientes y equitativos. Gracias, Carla. Bueno, me presento, soy Carla. Varias caras conocidas, eso me alegra mucho que nos vayamos reencontrando. Y un poco explicando la trayectoria. Me acuerdo que cuando estaba en la U siempre en arquitectura del paisaje, hay varios colegas también, siempre el problema era el desarrollo urbano. El desarrollo urbano, la ciudad crecía y nosotros así, pobres ecólogos, solamente rindiéndonos a ese desarrollo de la ciudad. Entonces dije, ¿qué hago después? Estudio urbanismo. Si no puedes contra ellos, únetele. Entonces fue así como llegué al máster de urbanismo y como se han ido desarrollando las cosas para que estemos hoy día acá conversando. No tengo tanta investigación, pero sí hemos hecho algunas cositas y me gustaría mostrárselas hoy día. Esa es la tensión hoy día, ¿cierto? Cómo se integra la ciudad, que es nuestro hábitat. Tampoco nos podemos ir con nuestras formas de vida, nuestras costumbres, nuestros modos de habitar. Y la naturaleza. El hábitat de los más que humanos. Ayer algo se dijo, pasó un poco piola, pero ya no se habla de la ecología, ya no se habla de los no humanos. Se habla de lo que es más que nosotros, de lo que nos supera. Ya no la humanidad sobre esta pirámide, el antropocentrismo como base de la sociedad, sino que la ecología como este sistema amplio donde nos deja a todos en una posición similar dentro de este mismo territorio. Vamos entonces a comenzar con la ciudad. ¿Qué es la ciudad? La ciudad, básicamente, es la incorporación de la civitas, la polis y la urbs. ¿Qué es la civita? La civita es este cuerpo social, la ciudadanía, las interacciones, quienes habitan. ¿Qué es la polis? La polis es toda la política, el sistema político que permite la administración, que nos ordena, que nos norma, que nos dice qué se hace, qué no se hace. Estamos en un Estado-nación donde el sistema político es democrático, ampliamente validado en el mundo, ¿no? Lo que se espera. Y la URBS, que es nuestro territorio. El espacio sobre el cual nos emplazamos, construimos nuestras ciudades, delimitamos, decimos hasta acá llega Chile, hasta acá se acaba Chile, esto es América Latina, esto es el mundo. Este es nuestro territorio. Bajo este triángulo se configura lo que es la ciudad. Proviene de los griegos, lo toman los romanos, pero es bastante antigua y es el modelo de ciudad que nosotros adquirimos como sociedad occidental. Lo urbano, la civita, yo creo que todos los que estuvieron ayer quedaron expertos en la relación de la sociedad y la naturaleza. Alfo ayer nos dio todos los tips para entender las tensiones en la sociedad, qué pasa con los territorios, por qué se generan estas tensiones. Así que básicamente les traje dos de los ejemplos que me ha tocado habitar. Uno es el Parque de la Memoria y la Vertiente, que es un grupo de vecinos de Huechuraba, de la Pincoya, que lo que están haciendo es rescatando un pequeño cuerpo de agua, un meñoco, donde emerge este pequeñísimo cuerpo de agua. Son 300 metros cuadrados de agua, nada, no es una laguna, pero sí eso tiene una significancia en la identidad local profunda. ¿Por qué tiene esta significancia? Porque fue que este cuerpo de agua les provee el agua cuando esa toma se asienta ahí. Entonces, finalmente, gracias a esa vertiente,
La toma pudo seguir existiendo porque tenían agua, y luego viene y se construye, se erradica la toma y se construye la Pincoya. O sea, hoy día vemos una relación directa entre el territorio, la sociedad y las políticas públicas. Ahí están produciendo ciudad. Otro ejemplo aquí abajito es sobre la gota de leche. Esto queda en Las Cruces, quinta región, comuna del Tabo. Y se hicieron conversatorios para saber qué iban a hacer con ese lugar donde existía una flor con endemismo comunal. ¿Alguien se conoce el nombre de la flor? Que me ayude porque yo no me acuerdo. Una moradita chiquitita que solamente vive en esas dunas. ¿Qué se hizo? Se organizó la gente, hicieron documentales, hicieron marchas, hicieron una serie de actividades y hoy día es un santuario de la naturaleza, gota de leche. Entonces estamos hablando de esta producción social del espacio, de la ciudad. La polis. Esto empieza a ser un poquito más complejo porque empezamos a hablar de los instrumentos de planificación territorial. Ya es súper difícil, uno ve mucha nomenclatura, pero vamos a ver que no es tan difícil. Primero, tenemos que entender que los instrumentos de planificación territorial son instrumentos políticos, técnicamente asistidos, ¿ya? El instrumento de planificación no se genera ni se decide sin una intención política económica detrás. ¿Qué sostiene lo que digo? Primero, la Carta Europea del Ordenamiento del Territorio, que nos dice que es una expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. La Ley General de Urbanismo y Construcción, la Santa Biblia de arquitectos y arquitectas aquí presente, que nos dice que es un proceso que se efectúa para orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en función de una política nacional, regional y comunal. Insisto, los instrumentos de planificación territorial son instrumentos políticos, técnicamente asistidos. En los 70, la discusión política, la tensión entre dos modelos económicos también se traducía entre dos modelos urbanos. Si era una ciudad extendida, como el modelo norteamericano, de suburbios muy lejos, o si era una ciudad densa, condensada, con edificaciones en altura. Esa era la tensión política económica y eso también se traducía en una tensión urbana. Entonces, nuestro Estado-Nación, Chile, tiene una Ley General de Urbanismo y Construcción, la Santa Biblia de los arquitectos y arquitectas, y a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es el reglamento. Y esto, a su vez, genera lo que nos da mucho miedo, generalmente, porque no lo entendemos, pero no es tan difícil. Son los instrumentos de planificación territorial. Primero hay que entender que los instrumentos de planificación son multiescalares. Quiere decir que responden a una escala regional, o sea, planifican hoy día lo que es una región, a una escala comunal y a una escala metropolitana, intercomunal, una escala comunal y a un espacio seccional, que es, por ejemplo, las zonas típicas, áreas de ciertos usos especiales. Y tienen un factor jerárquico. O sea, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial genera los primeros lineamientos a esta escala. Si existe Plan Regulador Metropolitano, que son estas áreas urbanas conurbadas generalmente dentro del proceso de metropolización, donde deben haber más de 500.000 habitantes para que se genere este plan. Los planes reguladores comunales, que delimitan todos los usos dentro del límite comunal, y los planes seccionales, que son espacios individuales con usos precisos. Aquí tenemos un ejemplo del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Yo cuando vi el ejemplo de mi antecesora dije, vamos a hablar lo mismo, pero después me dije, no, son enfoques completamente distintos, pero sí muy complementarios. Grupo socioeconómico del área metropolitana de Santiago y la decisión hacia dónde crece la ciudad. ¿Cuál es la decisión política si lo vemos acá?
clase alta, clase media, clase baja, periferia. ¿Hacia dónde está creciendo la ciudad? Hacia la periferia. Es hacia donde los planificadores están diciendo, bueno, extendamos los límites de la ciudad y hagamos crecer hasta estos sectores la ciudad. Decisión política, técnicamente asistida. Otro ejemplo, el plan regulador comunal. Les traje ejemplos de Santiago y no de Santiago, y fuera de Santiago y de regiones, ahí lo no Santiago, para que veamos estas diferencias. En Santiago tenemos casi toda nuestra área metropolitana, es súper urbana, pero tenemos ejemplos de los IPT de un plan regulador comunal de Cartagena, es el que le traigo, donde define que el límite urbano es lo que administra el municipio. Por lo tanto, todo lo que queda fuera del límite urbano queda para el plan regulador metropolitano, que también es una escala mayor, entonces tampoco es muy rígido dentro de su normativa y su regulación. Bueno, habiendo pasado esto, para atrás. Es súper fácil, esto yo creo que lo hacen difícil para que nosotros no lo entendamos. El plan regulador se constituye de dos herramientas. Uno que es el plano, que es el diseño, el dibujo, y el otro que es la ordenanza. Y es tan fácil como ir al plano, ver la zonificación ZI E3, voy a la ordenanza y en la ordenanza me dicen cuáles son los usos permitidos, los usos prohibidos, y qué puedo hacer y qué no puedo hacer, hasta dónde puedo construir, cuál es mi altura, que no sé, puedo hacer bares, puedo hacer mall, puedo hacer un puerto, o solo puedo vivir, o es un área verde, es un área de importancia ecológica. Todo eso me lo entrega este instrumento acá. Y por último está la URSS, que es lo que voy a poner más énfasis hoy día y es lo que quiero desarrollar para tratar de comprender cómo se imbrican estos tres componentes en lo territorial. Primero, el concepto de territorio es el centro de las grandes problemáticas mundiales. Yo les puse abajo, está en disputa, porque hoy día todos quieren hablar de territorio. Hoy día todos quieren decir, yo trabajo en territorio. Todos queremos, estoy dentro de ese gran ámbito de personas. Y el territorio es donde converge lo que alguna vez hablamos de multidisciplina, luego hablamos de interdisciplina, y hoy día estamos hablando de transdisciplina. O sea, ya como podemos todos realmente omitir todos nuestros márgenes y tratar de construir lenguajes comunes. Esto implica un enfoque sistémico que permita reconocer las diferencias, límites, alcances y vínculos entre las distintas disciplinas. Alguien delante me spoileó un poco esta clase, hablando justamente de esto. Más o menos por ahí por los 50, este señor Bertalanffy, no sé cómo se pronuncia, plantea esta teoría general de sistemas y propone una reorientación de las ciencias dentro de una visión más amplia. ¿Qué quiere decir? Que ya no solo tenemos el límite de nuestro campo disciplinario, sino que podemos abrirnos y enfocarnos a la exploración de otras disciplinas y comprendiendo que el todo, la totalidad, es más que la suma de las partes. Eso yo creo que lo hemos escuchado todo. Este señor lo trajo aquí al área de la ciencia. Y esto genera una transformación del paradigma, entendiendo el paradigma como una serie de credos, significancias dentro de una cultura determinada. Cambiamos de un paradigma científico reduccionista que intenta dividir el problema en pequeñas secciones. Buscamos que este problema, aislarlo del resto, aislarlo de todo para comprenderlo en su profundidad, en su exactitud. Quebramos ese paradigma. ¿Para qué? Para integrarnos a un paradigma sistémico. Como hablamos de un sistema. Como una visión holística, integradora, en la que el énfasis está en las relaciones y en los conjuntos que a partir de ellas emergen. Entonces, no reconoce límites disciplinares, están en los márgenes. A mí me gusta decir que soy marginal por esto.
Entonces, este paradigma sistémico posibilita el desarrollo de disciplinas interdisciplinarias en sí mismas, valga la contradicción, como la ecología del paisaje. Vi varios ecólogos aquí también, así que me van a ayudar si me falta algo. Y básicamente la ecología del paisaje, una de sus acepciones es que estudia la complejidad de relaciones causa-efecto que existe entre las comunidades de seres vivos y sus condiciones ambientales. Y se entiende el paisaje como un gran área o mosaico que incluye las particularidades de los ecosistemas locales y los usos de suelo. Entonces son estas relaciones entre organismos vivos, tiene variabilidad espacial, escalar, temporal. Pero dentro de este paradigma sistémico, ¿cómo vamos a integrar la ecología del paisaje a lo que es este territorio del urbano? Traigo algunos conceptos ahí como para empezar a articular la cabeza y hacer que metamos conceptos en la vida real y viceversa. La estructura del paisaje, una primera estructura que podemos ver del paisaje, de la ecología, que nos entrega conceptos, palabras nuevas, formas que nos da la ecología del paisaje, es esto, entender que existe una matriz de paisaje. Sobre esta matriz, o mosaico, se generan fragmentos o parches. Y entre estos parches existen corredores. Estos fueron los primeros conceptos que nos entregó la ecología del paisaje. Bueno, esto además genera servicios ecosistémicos. Tuve la suerte de no seguir acá porque ya la compañera había explicado todo esto. Aquí tenemos también un ejemplo, la matriz, los distintos parches, cómo esto genera un mosaico de parches distintos y cómo esto se integra a través de nuestros corredores. ¿Cómo lo vemos en el área urbana? ¿Cómo entendemos esos conceptos que vienen desde la ecología y lo metemos aquí donde es todo medio gris, medio raro, medio extraño? Vamos viendo. Tenemos un corredor, ¿cierto? Del río Mapocho, que como por acá se integra con el Maipo y desembocan en San Antonio. Corredor entonces que va de cordillera a mar. Tenemos otro corredor que casi nadie lo conoce en Santiago, pero es súper importante y es súper hermoso y lo habitamos a menudo los santiaguinos, que es el corredor montañoso El Guanaco. Era con G, lo puse con H. Consiste en que sale un brazo de la cordillera de los Andes, se mete en la ciudad y existe un remate aquí. ¿Saben cuál es el remate del cordón? ¿Cuál? ¿Ah? El Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal es el remate de ese gran corredor. Los geógrafos lo llaman estribaciones, de donde llega el cerro a la ciudad o el cerro al llano. Tenemos otro, el corredor de la cordillera de los Andes. Este es un corredor continental, o sea, este nos une desde ¿dónde? ¿Dónde parte la cordillera de los Andes? ¿Ahí parte? ¿Sí? Desde Ecuador hasta Patagonia, básicamente. Entonces tenemos un tremendo corredor aquí. Lo vemos todos los días. Y los famosos parches. Y acá quiero traer a colación a mi colega, que en el fondo yo marqué estos macro parches que son los cerros islas, los grandes parques, algunas plazas, algunas llegadas de lo rural a la ciudad, pero sí hay parches súper importantes que justamente que es lo no urbano, lo no construido. Y que lo que la compañera decía es el tercer paisaje, ¿no? Todo lo que se genera. Pueden ser parques, plazas, jardines, patios vegetados. En el fondo, todo eso va ayudando a este mosaico de la matriz del paisaje a hacerse más rico. Así se vería entonces, a grandes rasgos, algo en Santiago, nuestra matriz ecológica santiaguina. Otro concepto proveniente de la ecología del paisaje es el concepto del ecotono.
cuando tenemos un ecosistema y otro ecosistema, el ecosistema no siempre termina de una manera rotunda. Ahí está el límite del ecosistema. A veces sí, pero generalmente es un continuum, es un traspaso que tú no te das cuenta cómo vas pasando de un ecosistema a otro. Y en ese no darse cuenta, en ese espacio entre lo uno y lo otro, existe lo que nosotros llamamos el ecotono, que es la integración de ecosistemas. Un ejemplo, tenemos un ecosistema terrestre, un ecosistema marino. Nuestro ecotono es el espacio intermareal. Esta playa, estas marejadas, esta playa que se achica, que se agranda, que no es estática, el paisaje es dinámico. Ese es nuestro ecotono. En la zona urbana de Santiago también tenemos ecotonos, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega la ciudad? Hasta acá llega la ciudad en Maipú, por aquí, Pudahuel, Maipú. Lo que conecta la ciudad con el entorno rural son nuestros ecotonos, y ahí es donde hay muchísima más riqueza y diversidad y biodiversidad, y estos conceptos me puede ayudar mi compañera también, que es donde se integran los ecosistemas. Para tratar de traer a colación el paisaje sonoro, mirando estos mapas de paisaje sonoro, es justamente en estos ecotonos donde tenemos menor medición de decibeles según el mapa de ruido de Santiago. Es hoy día ahí donde tanto en el día como en la noche hay menores decibeles, por lo que escuchamos ayer hay menor densidad, por lo tanto puede ser lógico esta correlación. Otro concepto es el concepto de los grafos y los nodos, ¿ya? Estos corredores que les contaba también pueden ser considerados grafos, corredores o grafos, pero donde se integran los corredores es donde están nuestros nodos. ¿Cuáles son los nodos? Son los espacios donde hay más biodiversidad, donde tenemos un boom de todo lo que pasa, todo lo que llega, todo lo que está. Es ahí donde tiene sus estaciones de servicio, es ahí donde se queda, es ahí donde pasa un tiempo, es ahí donde normalmente toma agua, que es justamente en la integración de nuestros corredores. Entonces, vienen los aves migrando y llegan por este corredor. ¿Por qué? Porque en este corredor en verdad no hay nada, o hay vegetación, pero no hay mayor urbanidad ni mayores especies que lo afecten, humanos digo, y llega a este nodo y es ahí donde puede volar y llegar hasta el Pacífico. Es ahí donde se encuentran las especies, donde se conoce el zorrito con la zorrita para tener más zorritos. Es en esos espacios donde existe la mayor vinculación y que permiten, por ejemplo, en Maipú ver gaviotas dominicanas que son propias del ecosistema costero. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la canción de Yapu? ¿Qué hacen aquí estas gaviotas tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí? Venían volando por un corredor y llegaron hasta acá. Y lo importante dentro de estos grafos y nodos y corredores es la distancia que hay entre uno y otro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la capacidad de dispersión de cada especie. Por ejemplo, tengo un coipo viviendo acá y los otros coipos viviendo acá. ¿Tienen la capacidad de dispersión que tiene un ave, un coipo? Tiene que pasar por la ciudad, se lo come un perro. Murió el coipo, no se conocieron, no hay más coipitos. Por lo tanto, la importancia de la distancia entre uno y otro para la capacidad de dispersión de las especies es fundamental. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que acortar las distancias para que más cantidad de especies pueda dispersarse por estos sistemas ecológicos. ¿Y cómo integramos la naturaleza a la ciudad? Ese es el desafío. Ese es el desafío también de este workshop y de este espacio. Yo tengo algunos modelos un poco exploratorios que se los vengo a presentar, pero bueno, espero les guste.
El primer modelo es en el litoral central, que empecé a estudiar cómo había crecido la mancha urbana, entendiendo que al litoral central, al estar cerca de Santiago, existen estos procesos de metropolización. Quiere decir que la ciudad va creciendo y va tomando centros poblados que estaban fuera de la ciudad. Por lo tanto, si hoy día vamos por la Ruta del Sol hacia San Antonio, no vemos en el minuto que Santiago se acaba. Empieza lo rural y sigue Melipilla y se acaba Melipilla y sigue lo rural y empieza San Antonio. Eso no se ve. Nosotros vemos un continuo. Menos densidad, menos casitas, más casitas, un poco. Pero sí se conurbó. La ciudad de Santiago creció, el área metropolitana de Santiago creció hacia su litoral, hacia su costa. Entonces yo me pregunté cuánto ha crecido, qué pasó aquí. Primero, existen sistemas de transporte que van generando el crecimiento de la mancha urbana. ¿Qué quiere decir? Que la creación de la Ruta 68, la Ruta del Sol, permiten, que fue hecha justamente para el intercambio de mercancías para los puertos, el puerto de San Antonio, el puerto de Valparaíso, permiten efectivamente que se empiece a urbanizar. O sea, está creado para los camiones, pero la gente dice, ahora llego en 2 horas a la playa, ya no me demoro 4. Por lo tanto, me voy a hacer una casita en la playa. Y es como empieza aquí a crecer del año 93, miren, nada, los puros centros poblados. El año 2003, un poquito más, y cuando hice este estudio, el año 2017. Me encantaría verlo ahora post-pandemia porque debe estar así tremendamente urbanizado. ¿Y cómo ese crecimiento se relaciona con la ecología urbana? Eso me pregunté. Entonces empecé a identificar los corredores, los grafos, los nodos. Tenemos Estero Casablanca, corredor que vincula la cordillera de la costa con el Océano Pacífico. El Océano Pacífico es un corredor de aves costeras. Las aves que vienen de la gaviota de Franklin, 15.000 kilómetros para pasar el verano acá, pasa por acá, aquí toma agüita, aquí duerme, aquí come. Corredor El Membrillo, bueno, en total encontré todos estos corredores constituidos principalmente por esteros, quebradas, ríos, y su llegada a este macro corredor litoral latinoamericano, y empecé a ver, bueno, cuál es la distancia entre uno y otro. Porque ¿qué tenemos que tender? Que este paisaje no se fragmente. Tenemos que tender que estas distancias sean las suficientes para que todas las especies puedan reencontrarse. Entonces, mientras más distancia hay entre un nodo y otro, es más la tendencia a la fragmentación de ese paisaje. Quiere decir que menos especies se pueden encontrar. Entonces, ¿cuáles eran las tendencias a la fragmentación en estos sectores? Que esta es la desembocadura del río Maipo, donde está el puerto de San Antonio, Santo Domingo, son los lugares de mayor tendencia a la fragmentación. Aquí arriba también, al norte también, Casablanca, donde está Tunquén. Fantástico, ya identifiqué los corredores, los grafos, los nodos. Los parches, ¿qué había ahí? ¿Qué había sobre esto? Encontré vegetación esclerófila, todos estos parchecitos, si bien están todos asociados a los corredores. Encontré vegetación xerófita, que es las cactáceas están de moda hoy día también. Ahí encontré vegetación nativa, a grandes rasgos. Encontré lagunas albúferas, también había mucho sistema hídrico. Y en cada sector puse lo que había. Pues entonces en Tunquén había un nodo, habían playas, habían dunas, habían albúferas, lagunas, que son como estos ojos de mar. Ya, eso se llaman albúferas. Vegetación esclerófila, vegetación xerófita y samófila, vegetación nativa. Entonces empecé a cuantificar cuáles tenían más diferencia de parches y de corredores y de nodos. Y los cuantifiqué, habían unos súper ricos, otros menos ricos. El Yali también, uno de los más ricos en diversidad de corredores y mosaicos.
Entonces aquí tenemos una de las lagunas de Tunquén, que tiene flora introducida, pero también tiene espacios de flora nativa. Esto da pie también a esta Egagrópila. Egagrópila, y me gustan los nombres difíciles. Egagrópila es lo que regurgita la Tito Alba, y que es una mezcla de pelo, hueso, lo que no puede digerir, lo deja y ahí uno lo encuentra, aquí vive una lechuza, aquí vive un búho. Y también del reino fungi, que si bien no conozco tanto, me parece fascinante también. Y ahora me pregunté, bueno, dentro de estos corredores, nodos, ¿qué dicen los instrumentos de planificación territorial? ¿Los reconocen o no? En Tunquén, sobre las playas y las dunas, tiene una zona de extensión urbana. No cacharon que habían playas planas. En las Salinas, zona urbana, que es donde luego se construye o se declara santuario de la naturaleza. Cartagena, zona urbana. Entonces, los planes reguladores comunales y metropolitanos hoy día no están reconociendo la riqueza de la ecología del paisaje para planificar. Por lo tanto, sobre Tunquén tenemos un loteo inmobiliario de segunda vivienda de gente muy millonaria de este país. En Las Cruces tenemos departamentos de baja altura, pero puestos sobre las dunas. Y en Cartagena tenemos una toma que hoy día constituye el ensueño, que es una toma de segundas viviendas también, de un grupo cultural, socioeconómico más bajo, pero que ya es parte de la identidad del paisaje local. Entonces, chuta, hoy día el instrumento no está reconociendo la riqueza ecológica del paisaje costero. Bueno, eso fueron un poco, hay mucho más, pero básicamente entender que todo lo que nosotros vemos aquí hoy día no se traduce en los instrumentos de planificación territorial. Otro ejemplo, el corredor Guanaco, ahora está bien, de Huechuraba. Este es uno de mis proyectos más favoritos. Este es la zona rural de Huechuraba. Hasta aquí, hasta el canal El Carmen, es donde llega el límite urbano. Y fuera de eso, no hay competencia municipal, pues es zona rural. Por lo tanto, también queda en Chile como un poco ¿cómo lo vemos? ¿Qué hacemos? Bueno, fuimos para allá, levantamos y encontramos cosas maravillosas. Por ejemplo, encontramos que, según la ley de humedales urbanos, 21.202, el canal El Carmen es un humedal. ¿Sí? Porque dice que todo cuerpo de agua, salobre, semisalobre, bla, 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 estacionario, temporal, ubicado temporal o permanentemente, parcialmente o completamente dentro del límite urbano, puede ser declarado humedal urbano. Por lo tanto, encontramos que en Huechuraba hay humedales. Fantástico, o sea, ya es hallazgo normativo, y solamente con el uso de nuestras herramientas de la ecología y paisaje nos enteramos que tenemos un corredor humedal El Carmen. Encontramos el Parque Las Moras, encontramos la Memoria de la Vertiente, este parque identitario que les dije al principio, esta vertiente que provee de agua a toda la toma de la Pincoya. Encontramos distintos tipos, encontramos cerros islas. Bueno, encontramos una serie de cosas. Lo que más me encantó haber encontrado fue un bosque de peumos. Bueno, ahí está la vegetación levantada por las botánicas maravillosas. Y lo más importante que encontramos fue un bosque de peumos. En una de las quebradas de Huechuraba hay un bosque de peumos. O sea, todavía tenemos ecología en la ciudad. Eso fue para mí maravilloso. Y encontramos un guayacán, especie en categoría de conservación, que también había muchísimos individuos, porque yo llegué abajo y dije, uy, Huechuraba, puro cerro pelado. Uy, qué terrible, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a levantar aquí? Nada. Pero si vamos del que busca siempre encuentra, y encontramos estos grandes ejemplares. Encontramos parte del Parque Met también, bueno, que eso ya ellos sabían que existían, pero sí que es toda esta relación al norte de Santiago, que es más que el Cerro San Cristóbal,
es todo el vínculo que existe en el corredor del Guanaco hacia el sur y que efectivamente lo que planteamos aquí era la expansión del parque metropolitano hacia el norte hasta Colina, pasando por Huechuraba. Y planteamos un proyecto detonante, que era este proyecto, generar una ruta que partía justamente desde el bosque de Santiago y recorría 7 cumbres. La ruta de las 7 cumbres paseaba por Punta Mocha, Cerro Zacarillas, el Guanaco, Morro Gordo, el Peñón, Manquehue, el Carbón, que son los más conocidos porque sabemos que están en este ámbito socioeconómico donde efectivamente pueden tener gestión. Y otra de las cosas hermosas es que encontramos en el sector de Huechuraba y en el sector de los cerros Punta Mocha, Chacarillas y Guanaco, avistamiento de cóndores. A 750 metros sobre el nivel del mar, tú puedes ir a ver cóndores a Huechuraba, a La Pincoya. Maravilloso, ¿no? Otro ejemplo es, y este es uno de los proyectos donde estamos hoy día. Tengo a mi compañera acá también, que es cómo enseñamos la ecología del paisaje, porque yo soy de la idea que hay que salir de estos espacios tan apretados, ¿no? Que es la academia, tan normal, que ay, la cita y no sé qué. Bueno, dije, vamos a llevar estos espacios a las plazas. Ya me están cortando, así que lo voy a hacer rapidito. Básicamente le enseñamos a niños y niñas, lamentablemente hoy día solo en Vitacura, queremos que sea en todo Chile, a reconocer la ecología urbana, qué ave es, cómo canta, cuál es su vocalización, les mostramos fotos, les tapamos los ojos, reconozcan el sonido, reconozcan hasta dónde llega. Y aquí hacemos el nexo con el paisaje sonoro. ¿Hasta dónde llega cuando yo les tapo los...? Ya, primero reconozcan cuál es el sonido de lo natural y cuál es el sonido de la ciudad. Ay, ¿qué? Los autos, no sé qué, los aviones. ¿Cuál es el sonido de la naturaleza? Las aves, algunos dicen los perros, bueno, nada que hacer. Y también los hago ir al mundo más chiquitito. Los hacemos ir a ver los insectos. Hemos tenido clases magistrales donde las aves se han portado fantástico. Si miren un tiuque, ya aparecen 4 tiuques. Miren como si estuvieran contratados por nosotras. Bueno, eso. Y por último, el programa Manquehue Silvestre, donde también llevamos a niños y niñas a esta quebrada que se llama Palo de Agua, también en Vitacura, y que es un bosque de peumos también, bosque esclerófilo de Santiago. Y también hacemos un ejercicio muy bonito de paisaje sonoro, donde hacemos a los niños también sentir dónde están, bajar el ritmo, respirar profundo y hasta dónde escuchan. Lo maravilloso que eso lo hacemos como por acá, ¿cierto? Más o menos. Ellos escuchan hasta la ciudad. Ellos consiguen llegar a un nivel de amplitud y, por favor, corríjanme todos los de sonido, por favor, de espacio sonoro que llegan desde acá a la ciudad. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo, buscando en esa dicotomía. Les agradezco la atención, el tiempo. Muchas gracias.